hoy voy a dar una conferencia que es muy distinta a todas las que ahora vengo dando, porque voy a hablar de agricultura. Yo, aparte de ser ingeniero agrónomo, he sido agricultor toda mi vida. He sido agricultor hasta finales de los años 90, en que ya me borraron del censo del Ministerio de Hacienda de agricultores. Ahora ya no tengo ninguna relación. Por otra parte, la región de donde vengo es una región que ha cambiado profundísimamente. Es Valencia. Las playas de Valencia estaban prácticamente abandonadas. La misma de Castellón, que era muy antigua y tenía unos chalets muy buenos, realmente había venido hacia abajo. Benidorm aún no era conocido en el país. Y claro, modernamente Valencia cambió mucho. Pues de pronto se ha industrializado, por una parte. Y por otra, ya digo, ha venido el turismo extranjero y las playas de Valencia están llenas de edificios. Esto ha contribuido a que ha disminuido bastante la agricultura, porque, claro, las tierras, muchas tierras que estaban dedicadas al cultivo, pues han pasado a ser o chalés o hasta rascacielos. Pues bien, vamos a entrar más o menos en materia. En el año 1983, los países que entonces formaban parte de la OCDE llegaron a un acuerdo que era celebrar una reunión de matemáticos en los cuales pues, se iba a tratar de distintos temas, exclusivamente los países de aquella zona. Entre estos había diferencias grandes entre unas y otras. Y se acordó que en el año 1965, entonces, se celebraría un gran congreso en París donde acudirían estos países. Aquellos tiempos eran muy distintos a los nuestros. En aquellos tiempos aún era muy potente el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia hizo que todos los países que formaban parte de este pacto, que eran todos los países que habían adoptado el comunismo, pues no formasen parte de este congreso al cual fuimos. Fuimos allí, me parece que unos 4 o 5 representantes de España, de otros países fueron pues, un número variable de unos a otros, y nos encargaron, en la primera reunión que hubo allí, nos tocó a los españoles, a Sixto Ríos y a mí, nos encargaron a cada uno de los dos realizar 2 exposiciones, 2 conferencias que se publicaron luego, distintas la de él de la mía. Y esto fue el principio de esta gran reunión. La reunión esta trataba de establecer como unas bases para la enseñanza de las matemáticas para ingenieros. Era exclusivamente para ingenieros, pero en fin, la cosa estaba mezclada y allí, como digo, había representantes que eran ingenieros y representantes que no lo eran. Por ejemplo, en nuestro caso, pues Sixto Ríos no lo era y yo pues sí lo era. De forma que, aunque estaba orientada en este sentido, pues realmente era muy amplia. ¿Qué es entonces lo que sucede? Pues lo que sucede es que, terminado esto, cambia, se publicaron las exposiciones estas y todo cambió pues realmente bastante. Fíjense ustedes que, bueno, Stalin ya había muerto, lo cual había mejorado mucho la situación, pero recuerden que estaba reciente el problema de los misiles en Cuba, por una parte, y por otra, pues que tanto Rusia como los países de alrededor estaban perfectamente armados. Aún eran tiempos peligrosos, hoy todo eso ya ha pasado a la historia. Hoy ya, pues, ni el Pacto de Varsovia se estalló en 1000 pedazos en el año 89.
y a partir de ahí pues no hubo nada. Vamos a ver, la agricultura en España, se definía España hasta los años 30 como un país esencialmente agrícola, porque la industria española, aunque había, era mucho más limitada que la que había, que la que hay ahora. Ni habían venido los extranjeros, ya empezaba algo ya en esto, porque ya la SEAT y estos vinieron a España, pero no era efectivamente tal como, es decir, como es ahora. ¿Qué es entonces? Fíjense ustedes que en los años alrededor de 1900, España sufrió una gran derrota, que fue la pérdida de Filipinas, de Cuba y de Puerto Rico. Esto afectó enormemente al país, porque la ayuda que recibía España de estos era muy importante. Cuba era un gran productor de azúcar y era un gran productor de tabaco. Y en España se encontraron con que la caña de azúcar en España no va, hay solamente un pedacito muy pequeño en Granada en que se fabrica un azúcar de caña, pero que se emplea casi exclusivamente para hacer ron. Y claro, había que ver qué se hacía con este problema. Entonces acudió a los ingenieros agrónomos de aquella época y ellos lo resolvieron. Resolvieron este problema trayendo a España el cultivo de la remolacha azucarera. La remolacha, hay dos clases de remolacha, la azucarera y otra que se emplea como pienso, como alimento para la ganadería. La del azúcar en España prácticamente no existía. La trajeron los ingenieros agrónomos, la desarrollaron con en gran magnitud, se construyeron fábricas de azúcar, de remolacha, que además tuvieron la suerte de que esta planta pues no esquilma la tierra, si se puede cultivar año tras año tras año, abonándolas suficientemente. Y todo ello ayudó a la resolución de este grave problema del azúcar. Pero quedaba el problema del tabaco. El tabaco de Cuba, sin duda ninguna, pero vamos, sin duda ninguna, es el mejor tabaco del mundo. Los puros de Cuba son los mejores, indiscutiblemente, de todo el mundo. En Estados Unidos, al norte, muy al norte de Estados Unidos, hay una zona muy pequeñita en la cual se puede cultivar tabaco. En el sur de Estados Unidos sí, hay mucho más, pero muy al norte hay una zona muy pequeñita. Y hay una regla, bueno, así como queramos llamarlo, que consiste en que normalmente en las tierras que son ya el límite para un cierto cultivo, pues resulta que es como si en ese sitio, ya que un poco más allá de él ya no se puede cultivar, tienen una producción muy buena. Y así lo había en los Estados Unidos, pero es una zona pequeñita que ni de lejos se puede comparar con el tabaco cubano. Fíjense ustedes que con el tabaco resulta que se fabrica en otros muchos países y es muy corriente que en ciertos países se les pongan nombres españoles, lo cual es un poco ingenuo, pero bueno, como el tabaco de Cuba es tan famoso, pues siempre puede quedar la duda de que ese tabaco pues proceda con tabaco cubano. Pero esto no es así. No solamente el tabaco se producía en Cuba, sino que en el siglo XVII, muy al final del siglo XVII, ya casi en el XVIII, un barco español llevó desde Cuba a Filipinas semilla de tabaco de Cuba. Y así se implantó también el cultivo del tabaco en Filipinas, que también tiene un tabaco realmente bueno de verdad actualmente. Claro, estas pérdidas pues fueron muy grandes. El gobierno español introdujo entonces la tabacalera, por un lado, y por otra parte los centros de recepción del tabaco, porque el tabaco no
se podía cultivar así como así, es decir, como el arroz o el trigo, cualquier cosa que basta con echarlo en tierra y cultivarlo. El tabaco tenía que tener permiso. El tabaco estaba porque era una fuente de riqueza del gobierno español. Entonces había que, para cultivar tabaco, la semilla la tenía que entregar el Estado. Él vigilaba todo el periodo de cultivo y sobre todo la entrega. A pesar de eso, siempre hubo un cierto burla, pudiéramos decir, de esto, y había gente que preparaba él mismo luego su tabaco y lo vendía. Eso estaba perseguidísimo, pero siempre hubo esto, lo que más tarde se llamaría extraperlo, aunque la palabra extraperlo no tiene nada que ver con esto. La palabra extraperlo era el nombre que tenía una máquina con trampa de las cosas estas de los sitios en que se juega dinero, que trataron de introducir en España en los años 30 y que provocó una gran crisis política. Y de aquí la palabra extraperlo, que era el nombre de esa máquina, pasó a destinar todo lo que pudiéramos llamar una burla del Estado actual. El gobierno, con muy buen criterio, establecía que los que cultivaban tabaco, bueno, que se podían quedar con unas migajas, pudiéramos decir del mismo, porque pues les gustaba fabricar ellos, hacerse su tabaco, que fíjense que uno de los problemas más serios que surgieron fueron el primero era que no se apagase el tabaco, porque claro, si se apaga, pues hay que estar constantemente encendiendo, que eso costó bastante. Pero realmente los ingenieros agrónomos salvaron o hicieron un gran bien a nuestro país, tanto en el problema del azúcar como en el problema del tabaco. Si pasamos a la agricultura, nos encontramos con que hay unos, esto lo saben muy bien los agricultores, incluso hasta los más incultos. Es decir, ellos saben que vamos a ver, esto venía a cuento el famoso equilibrio biológico. Cualquier agricultor valenciano que, aunque no tuviese mucha cultura, porque había de todo, había gente, en fin, muy inteligente que cultivaba, pero había gente en fin, que la cultura de ellos pues realmente era muy, muy baja. Pero todos ellos sabían que, no recuerdo ahora exactamente, es decir, que ellos sabían que había un refrán valenciano que decía que si tú vas a un sitio de las tierras de cultivo y alrededor tuyo no ves naranjos, no se te ocurra poner un naranjo, porque es que ahí no van los naranjos, porque si no antes ya había otro que lo había puesto. Ese era uno de los muchos refranes que tenían los agricultores valencianos, que por lo general, me estoy refiriendo a Valencia, aparte porque es la región que más conozco y la región en la que he trabajado, pues realmente era el nivel cultural de nuestros labradores allí era relativamente grande. Hay un hecho muy curioso que pasó, esa la viví yo, que era en el año 1932 se presentaba a presidente de Estados Unidos nada menos que Roosevelt. Roosevelt, entre los agricultores valencianos, era una persona totalmente desconocida, desconocían la situación de ese país, cómo se regía, pero sabían una cosa, que en su programa iba que se acababa la ley seca en los Estados Unidos. Eso, para Valencia y para España, y seguramente también para Francia, fue una ventaja formidable, porque entonces se convirtió, volvió a ser un mercado en el cual iban el alcohol, los vinos españoles, franceses, etc. Pero recuerdo aún, yo tendría entonces pues 9 años o así, pero recuerdo el entusiasmo con que los agricultores querían que ganasen las elecciones Roosevelt.
Roosevelt no se enteraría de esto. Y curiosamente, daba la casualidad de que los presidentes americanos solían tener unos nombres fáciles de llamar. Y Roosevelt, por el contrario, se escribía nada menos que Roosevelt. De forma que, fíjense ustedes, el Roosevelt que conocían los valencianos. Hay un fenómeno que se llama el equilibrio biológico, que consiste en que cuando aparece una plaga, pues la plaga hace daño al cultivo que sea, pero llegan a establecerse, podríamos decir, como una paz entre ellos. Es decir, que ya ni progresa más la plaga, ni menos. Se queda una cosa estacionada y el cultivo continúa. Eso es el equilibrio biológico. Yo he conocido una ruptura del equilibrio biológico, viviendo. Y antes de vivir hubo otro en España. El primero, el que yo no conocí, ese fue tremendo. Ese fue la aparición de la filoxera en España. La filoxera acabó con todas las viñas españolas. Fue un auténtico desastre. Hubo que sustituirlas por viña norteamericana, porque la norteamericana y de América del Sur, americana diremos, porque con la otra no podía seguir. Eso causó muchísimo daño. El último, ese ya lo viví yo. Ese tuvo lugar pues, más o menos hacia el final de los años 50. Hacia el final de los años 50 aparece la tristeza de los agrios. La tristeza de los agrios es una enfermedad, una plaga, que tiene el nombre muy bien puesto, porque si uno entra en un huerto que tiene esa plaga, pues los ve realmente, si le dijesen, ¿qué te parecen esos naranjos? Diría, pues que están tristes. Es una sensación la que te da esos árboles comparados con los demás, que realmente así era. Esta resulta que no atacaba a los naranjos cuyas ramas, o cuyo tronco mejor dicho, era dulce. Pero esos eran los de menos, porque lo bueno para cultivar naranjos era hacerlos sobre una base que era amarga. Y a eso les atacaba, y a los otros no. Por lo cual el daño fue muy grande. Muchos huertos se desaparecieron, hubo agricultores que tuvieron que cambiarlo por otros frutales. Han sido dos desastres grandes de los que ha tenido España. Volviendo ya a otras cosas menores, el Ministerio de Agricultura creó unas instituciones que fueron muy buenas. Una de ellas era la inspección fitosanitaria. La inspección fitosanitaria estaba basada en los puertos para evitar que los barcos, que entonces había mucho más movimiento de barcos, quizá que, bueno, mucho más no, pero casi toda la importación venía a través de barcos. Pero también había otra que venía por la frontera. Y esta institución tenía por misión que no entrasen plagas con las importaciones españolas. Hay un caso muy curioso, que es que en España, por los años 30, esto me lo contó un ingeniero agrónomo mucho mayor que yo, que él lo vivió. Yo vivía ya entonces, pero yo de esto, en aquella época en que sucedió, no me enteré. Este hombre, esto era que una partida enorme de naranjas iba a pasar la frontera francesa. Y los franceses tenían que mirar si efectivamente traían plaga o no. Y a los ingenieros franceses se les ocurrió decir que esa naranja no podía entrar porque llevaba el piojo de San José. Los españoles, que no, que sí y tal, allí andaban discutiendo, pero la sartén por el mango la tenían los franceses y aquello no entraba. Entonces este hombre me lo contó. Este ingeniero, que no intervino en esto, era un ingeniero que había ampliado estudios en Francia y había estado con un profesor francés famosísimo internacionalmente, extraordinario, que según él era muy simpático, a los alumnos les llamaba muchachos y les decía, muchachos, no veréis jamás el piojo de San José en un agrio. Y entonces este se lo dijo a los ingenieros españoles que estaban en fitosanitario. Y entonces
los ingenieros españoles les dijeron a los franceses, ¿qué les parece el profesor tal? Y los franceses, oh, ese es el no va más, ese es un gran sabio, ese es un súper sabio, esta es una de las lumbreras de Francia. Y yo, bueno, pues pregúntenle, díganle ustedes a él que han encontrado el piojo de San José en los Agrios, aquí en estas naranjas de Valencia. Claro, se lo dijeron, el profesor dijo que eso era imposible y los naranjas pasaron a Francia. Son, fíjense ustedes, a veces pasaban realmente pues, hechos francamente curiosos. Cuando terminó nuestra guerra civil, pues claro, la inspección fitosanitaria había estado prácticamente suspendida tanto en la zona republicana como en la zona nacional. Empleó los nombres que se daban a ellos mismos, porque los que se daban unos y a otros eran muy distintos. Uno le llamaba la zona fascista y los otros la zona roja. No, pero los nombres oficiales de ellos eran la zona nacional y la zona republicana. Pues claro, estaban muy preocupados con cada uno de ellos en ganar la guerra y este servicio estaba pues muy abandonado. Y entonces hizo que en España se reprodujese con gran fuerza la langosta como una de las plagas y la otra, una que no había habido nunca en España, el escarabajo de la patata. El escarabajo de la patata, como larva, y como todas las larvas, es asqueroso. Y ya como insecto ya bien formado, es muy bonito. Es el Lectinotarsa decenlineata, es una vegetal que es francamente muy bonito, lo puedes coger con la mano, no te da nada de asco, pero que acaba con las patatas. Entonces yo ya cogí la lucha contra ellos. La cogí ya cuando ya estaba terminando, porque nuestros ingenieros lo combatieron con mucha habilidad. Los ingenieros agrónomos que estaban en funcionamiento. Entonces, se empleaban como sustancias, podríamos decir, para combatir las plagas, casi todas eran venenosas. Una de ellas era el sulfato de cobre. El sulfato de cobre es muy bonito, son unos cristales azules, y como esto se guardaba en las casas de los labradores, pues tenían que tener mucho cuidado con que eso no cayese al alcance de un niño, porque realmente eran tentadores, parecían caramelos. El otro era el azufre en polvo, y esto se convertía para combatir el oidium, que era una plaga muy grande de la viña, pero a la que se había llegado a lo que dije antes de un equilibrio biológico. La plaga se combatía y se recogía pues mucha uva. Tanto era, y el otro para el medium era el sulfato de cobre. Casi todos los insecticidas eran venenosos. Otro de ellos que tuvo también mucha fama eran los jabones nicotinados. Los jabones nicotinados son también peligrosísimos. Pero en los años 40 y después, cuando yo terminé la carrera, era el año 57, pues ya me cogió también siendo ingeniero, había el DDT. El DDT fue un insecticida que vino que a los agricultores les encantaba. A los agricultores les encantaba porque veían cómo se caían los insectos de las plagas, cómo caían al recibir esto. Era muy, muy visible y eso les convencía a ellos muchísimo. Posteriormente se prohibió porque parece ser que podía tener causas que afectasen a las personas, digo yo, sería por esta razón, pero durante muchos años yo lo utilicé, ¿ya? Y bueno, yo y todos los ingenieros, yo estaba en el servicio de lucha contra las plagas del campo, y pues lo empleábamos y nunca pasó nada. Pero en fin, eso fue otro de los grandes adelantos. En los años 40 y 50 se produce en España un gran cambio, que es aparece el riego por aspersión y aparecen ya las grandes máquinas
antes se usaban los araos, desde el arao romano hasta otros más perfeccionados, pero empiezan ya la gran maquinaria. Yo, como estaba haciendo al final de la carrera, teníamos que hacer un proyecto y no nos daban el título hasta que no hiciésemos el proyecto. Como el proyecto que yo había escogido era sobre el arroz, pues me enviaron, me dijeron que me fuese allí a Tarragona a ver qué se traía. Era la primera máquina que se traía a España que recogía el arroz de una manera realmente maravillosa. Este era lo primero que se vino a España. Recuerdo que era propiedad de un aristócrata español que vivía en Madrid, que hablaba perfectísimamente el catalán y que tenía allí pues muchas tierras. Por el título que tenía, yo sospecho que debía de ser descendiente de aquel que mataron cuando la famosa guerra de sublevación de Cataluña en la época de Felipe IV, digo yo. Pero realmente era una máquina asombrosa, era la primera que vino a España. A partir de ahí ya la mecanización tuvo mucha importancia. Fíjense ustedes que antes a lo más que se llegaba eran no ya al arao romano, que el arao romano lo he visto yo aún usar, sino a otros araos ya más perfectos y así, pero realmente había un refrán valenciano que decía, habían dos, uno de ellos decía, cava hondo, echa basura y quema todos los libros de agricultura, porque efectivamente estaba en el abono y en la limpieza y en cavar muy hondo el conseguir esto. Por casualidad, si ustedes van a la carretera de Madrid a Barcelona y salen de Alcalá de Henares, entonces en aquella época había el centro más importante de investigación agrícola, era el INIA, que era Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Ahí estuve destinado varios años en este sitio y resulta que yo vi construir el oleoducto famoso que llevaba la gasolina o los combustibles oportunos desde Rota hasta Zaragoza. Era en tiempos en que España empezaba, podemos decir casi, a resucitar. La resucitación de España vino en el momento en que comenzó la Guerra Fría. En ese momento, pues este oleoducto lo hicieron los americanos y fíjense ustedes que esto ya empezó a cambiar muy fuertemente, a mejorar el nivel de vida en España. Ya te digo que allí me pusieron a trabajar en los lisímetros, que era una cosa nueva. Un lisímetro es, como les digo a ustedes, como si fuese una en fin, era el cajón, pudiéramos decir, enorme, de un gran peso, que se llenaba de tierra y que había que manejarlo con grúas. Y en ellos se ponía tierra y se cultivaban pues casi toda clase de pimientos, tomates, melones, cebollas, cereales, incluso hasta legumbres e incluso hasta malas hierbas para ver cómo se comportaban. Entonces, el comportamiento consistía en ver hasta qué cantidad de agua podían resistir y hasta qué cantidad de abonos. Se acusaba a los agricultores, concretamente Valencia y Murcia eran los dos grandes centros de producción de los agrios, y se les acusaba de usar en exceso abonos fosforados. Decían que aquello era un disparate. Bueno, pues
lo que pude comprobar es que si esos lisímetros los llenabas de tierra ya bien pulverizada, que estuviese ya muy suelta, y le echabas cantidades de agua, de tal forma que nunca estuviese encharcado, pero que siempre estuviese húmedo, y le echabas cantidades hasta muy grandes de sulfato amónico o de nitrato amónico, que eran dos de los grandes abonos, que entonces la producción crecía enormemente, porque eso era una cosa de la que se estaba acusando a la agricultura valenciana, del exceso de esto, pero yo vi que ahora hacía falta dos cosas. Primera, que la tierra estuviese bien pulverizada, y segunda, que estuviese permanentemente regada sin formarse aguamols, en valenciano, que es cuando las placas de tierra se humedecen. Y recuerdo que a un ingeniero agrónomo mayor le dije esto, bueno, eso se veía en los cálculos que hacíamos, y me dijo, pues sí, dice, yo lo que pasa es que no me atreví a meter, era un hombre que tenía mucha fama como ingeniero, era un gran ingeniero, dice, yo es que no me atreví a ir a contracorriente y a decir que lo que hacían los agricultores valencianos, pues a mí me parecía bien, porque hubiesen dicho, pues vaya ingeniero que creen estas cosas, pero efectivamente tenía razón ahora con esas condiciones. Bueno, ya prácticamente creo que vamos a abandonar este territorio y vamos a entrar en el territorio de las matemáticas, podríamos decir. Cuando, como digo, allí yo he salido poco al extranjero como turista. Así he salido más veces como trabajador. Con esto quiero decir que los turistas van a ver las bellas artes del país y todo, y a descansar. Yo cuando he salido, muy pocas veces ha sido en esas condiciones, más bien en condiciones de trabajar. Entonces yo conozco bastante bien la agricultura en lo que fue el África, el Marruecos español. En el Marruecos español había hecho una gran labor los agricultores, los ingenieros españoles, allí en el Lucus, que se cultivaba de maravilla también, o como lo pudieran hacer los agricultores de Valencia. Funcionaba bastante bien. También en Portugal. Portugal entonces estaba en una gran prosperidad. Estaba terminándose la Segunda Guerra Mundial. Estaba tan terminándose que prácticamente Alemania tenía ya perdida la guerra. Portugal sacó mucha ventaja, entonces siempre gozó de una gran protección de Inglaterra, y realmente la economía portuguesa entonces estaba muy bien, mientras que nosotros aún estábamos bastante mal. Allí vi cómo cultivaban ellos, cómo elaboraban los vinos, y el cultivo de la vid era quizá de los más importantes, y realmente pues aprendí bastante, aunque ellos también aprendieron algo de mí, más modestamente, pero recuerdo que una cosa que les llamó la atención era el arroz amarillo. Ellos, grandes productores de arroz, no conocían el arroz amarillo, y mucha gente lo conoce porque de eso se ha cultivado muy poquito, y ese poquito se ha cultivado precisamente en Valencia. Yo mismo he cultivado este tipo de arroz, le llamó mucho la atención esto. Luego, en Francia, Francia es muy grande, pero yo he visto, incluso he acompañado en los viajes de fin de carrera a los estudiantes varias veces allí, y entonces en Francia, en Burdeos, los laboratorios de instalación del vino y del coñac, el coñac está un poco más arriba de Burdeos, pues realmente extraordinarios. Los ingenieros agrónomos franceses pues eran de mucha calidad. Entonces, al hablar con ellos, como ya hablamos mucho, me preguntaron lo que yo hacía y tal, pues me tuve, las 2 veces que estuve allí, que improvisar una conferencia delante de ellos del momento, porque les interesaba
que era la delta de Dirac, que fue una de ellas. Claro, la delta de Dirac que interesara a un ingeniero parece muy raro, pero no es tan raro. La delta de Dirac, en esa yo he trabajado bastante, es importantísima en la física, sobre todo en la física ya moderna. Pero las curvas que se formaban, ellos formaban también sus curvas. Y eran unas curvas muy curiosas que querían ver, es decir, qué podía ser aquello. Total, que ya digo, tuve que improvisar 2 conferencias allí en 2 veces que estuve. Francia como país agrícola es de una importancia muy grande. Bueno, España lo es muchísimo, ¿eh? España es de los grandes países productores de agricultura. La agricultura española está a un nivel también muy alto. En fin, Francia lo tenía. Y luego, en 2 pequeños países, muy inteligentes ambos, en Bélgica y en la otra, en Holanda. En Bélgica había en aquella época solo, en España en aquel momento había 3 escuelas de ingenieros agrónomos solamente, que eran Madrid, Valencia y Córdoba, no había más en aquella época. Y entonces allí solamente había una escuela de ingenieros agrónomos. Entonces esas escuelas, las conferencias podían tener lugar porque allí siempre había, siempre por donde fui, había ingenieros hispanoamericanos ampliando estudios. Y estos actuaban de intérpretes en las conversaciones que mantenía con ellos. Entonces, en esa escuela estaban en Embrus, y Embrus pertenece a la Bélgica de lengua francesa. Y como no hay otra, ahí van también los de la otra lengua, los flamencos. Y realmente también tuve que improvisar allí 2 conferencias. Esa ciudad, pues, en la historia es muy famosa. Allí tuvo una de sus victorias más grandes don Juan de Austria, en Embrus. Y el otro era Holanda. En Holanda tenían la mejor universidad agraria de Europa, indiscutiblemente, incluida la propia Inglaterra. Era superior. Y yo no he estado nunca en los Estados Unidos, pero ingenieros agrónomos que han estado en los Estados Unidos, que he conocido y que han ampliado estudios allí, también han ampliado estudios allí en Wageningen. Y decían que la universidad holandesa estaba casi muy por encima de las universidades agrarias de los Estados Unidos. Tiene una fama realmente extraordinaria esa universidad. Ahí se rindió el ejército alemán de ocupación al final de la guerra, en esa pequeña ciudad que es una ciudad muy llana y que tiene al final una pequeña cuesta, que entonces les hice un chiste a los ingenieros holandeses, ya digo, siempre con los intérpretes estos hispanoamericanos, que como era tan liso aquello, y aquello era una cuesta como puede ser la de la calle San Bernardo, y se me ocurrió decirles, estamos en el Himalaya holandés, porque claro, como era un país tan llano, aquello que les hizo, bueno, eran de las bromas que entre el trabajo y eso, pues nos gastábamos. Ya digo, eran países pues realmente muy importantes. Vamos a ver ahora si entramos, ya volvemos un poco a las matemáticas. Vamos a ver, en las matemáticas, me parece que lo tengo por aquí apuntado para que no se me vaya, tenemos lo siguiente. Vamos a ver. Hablamos entonces de qué pasa con las matemáticas aplicadas a la agricultura. Bueno, no son muchas, pero algunas sí son realmente importantes. Vamos a ver si recuerdo algunas de estas. Una de ellas era, me parece que era, había que explicar ciertos fenómenos. Por ejemplo, la ganadería, que roza con la agricultura, también, aunque tenemos otro cuerpo, en fin, de
universitarios, como son que se encargan del ganado, también los ingenieros agrónomos estudiábamos algo de ganadería. Bueno, algunos eran incluso muy buenos especialistas. Vamos a ver, entonces, al aplicar las matemáticas a la agricultura, nos encontramos con que las magnitudes o los elementos que más importancia tienen son las ecuaciones integrales más que las ecuaciones diferenciales. Todos ustedes, bueno, los que hayan estudiado una carrera de ciencias conocen ambas. Claro, las ecuaciones diferenciales, es decir, arrancan ya de muy antiguo. Las ecuaciones integrales son francamente modernas. En el siglo XIX hay algún tipo de ecuación integral, pero no estaba aún todo claro. Las ecuaciones integrales empiezan con Fredholm y con, sobre todo, este famoso italiano, porque ahora se me va el nombre, porque ya muchas veces se me van los nombres. Este italiano que era Volterra. Volterra era este hombre, es él y Fredholm los creadores de la moderna teoría de ecuaciones integrales. Sobre Volterra, él vino a España a dar un ciclo de conferencias en los años 20. Un ciclo de conferencias maravillosas que publicó la Universidad de Madrid. Entonces la Universidad de Madrid se llamaba Central porque era la única que podía conceder el título de doctor. Se extendió a todas allá por los años 50. Yo que lo hice por ahí, aún cogí cuando era obligatorio, que solamente se podía hacer en Madrid. Bueno, pues estas se publicaron, pues son estupendas, pero no se citan, no la he visto citada en ninguna obra extranjera, estas magníficas conferencias, que por cierto, el ayudante de él era otro italiano muy famoso, que ahora se me va el nombre, quizá me venga poco después, que luego fue muy famoso y vino a España a dar conferencias durante la Segunda Guerra Mundial, Fantapié, que vino a dar conferencias en España. Pues bien, en Inglaterra se reprodujeron estas conferencias, quizá un poco aumentadas, que se habían dado en España, y esas sí se citan en todas partes, como una de las obras maestras, las que realizó el tal Volterra. También ha pasado otra cosa parecida en este sentido en Barcelona. En Barcelona hay un centro muy famoso, Centro de Estudios Catalanes, es uno de los centros realmente famosos, en los que desempeñó un papel importantísimo Terradas. Terradas era un hombre extraordinario. Yo le conocí por muy poco tiempo. Cuando fui destinado a Salamanca, Terradas desempeñaba, aparte de la cátedra de la universidad, desempeñaba un alto cargo en el Instituto de Ingenieros Aeronáuticos. Era profesor de la Escuela de Ingenieros Agrícolas, de Ingenieros Aeronáuticos, que en aquella época pertenecía al ejército. Terradas conocía a mi hermano, le dijo que quería hablar conmigo y vine yo y estuve hablando con él, y realmente era un matemático, un físico matemático realmente excepcional, con el cual se había cometido una brutalidad en España con él. Este hombre era un gran patriota español y catalán, las dos cosas, y se le suspendió en las oposiciones yendo único a catedrático de la Universidad de Ecuaciones Diferenciales, del cual él sabía muchísimo más que los miembros del tribunal. Bueno, en honor a ellos hay que decir que dos de ellos se comportaron muy bien. Bueno, no se comportaron muy bien, hicieron justicia. Los otros tres
no le concedieron la cátedra. Luego, más adelante, lo sería. Pues bien, Terradas invitó a un profesor italiano muy famoso, Levi Civita, el cual vino y dio unas conferencias que se publicaron primeramente en catalán, y así están, y luego se tradujeron por el propio Terradas al italiano y al alemán. Estas, que son las mismas, ellas, las que están en alemán y en italiano, se citan mucho. Las que están en español no las he visto así citadas nunca, pero son exactamente las mismas unas que otras. Voy a hablar ahora, a ver, porque se está haciendo ya muy tarde, claro. Bueno, yo siempre he sido bastante desordenado en todas mis conferencias. Como ya me queda poco tiempo, voy a ver si les hablo a ustedes de... Vamos a ver. El movimiento browniano. El movimiento browniano es un fenómeno muy curioso que descubrió el tal Brown en el siglo XIX, pero que luego ha sido objeto de múltiples estudios. Es algo que no se ve, pero que tiene realidad, y que luego se ha extendido este movimiento. Es un movimiento aleatorio. Esto es lo que voy a decirles. Una de las cosas a las que me he dedicado últimamente es que las ecuaciones diferenciales, las ecuaciones integrales, los sistemas de esas ecuaciones, las ecuaciones en derivadas parciales, se estudian siempre cuando los valores iniciales son conocidos. Bueno, hay otra forma de atacar este problema, y es cuando las variables y los valores iniciales no son desconocidos, sino que son aleatorios. Por ejemplo, si estamos viendo la muerte de individuos enfermos, eso es un fenómeno aleatorio. Es decir, el muerto va siguiendo unas reglas que en realidad representan un cambio de la probabilidad. Pues bien, si nosotros a una de estas ecuaciones sustituimos los valores iniciales fijos por valores iniciales aleatorios, entonces se obtiene un nuevo campo muy amplio de estudio de las ecuaciones diferenciales, de las ecuaciones integrales, y también se pueden estudiar las ecuaciones que he llamado que son sumatorias. ¿Esto de qué surge? Hay unas ecuaciones que se llaman en diferencias finitas. Esas ecuaciones en diferencias finitas pues tienen mucha aplicación, sobre todo en economía. En biología tienen muy pocas, en economía sí tienen. Y son unas ecuaciones en las cuales, se me ha ido un poco lo que les iba a decir sobre estas ecuaciones. Bueno, pues quizá me vuelva. Y hay otro factor, que es el... En Francia se desarrolló la teoría de las distribuciones. La teoría de las distribuciones se desarrolló primeramente en Francia y en Rusia. En Rusia se les dio otro nombre que no era exactamente el mismo. Bueno, Rusia fue un país importante científicamente, no hay que dudarlo. Realmente en los años 50 se creó la famosa editora rusa, que en Rusia los que se llamaban libros o que se publicaban por lo que ellos llamaban la imprenta del Estado eran aquellos que equivalían a la que en otros países se llama las que están censuradas, vistas por la censura. Allí se les daba ese nombre. Ya había una editorial importantísima que estaba dedicada a
extender fuera de Rusia el talento y la inteligencia que allí se estaba desarrollando, que efectivamente era cierta, aunque hubo en otros aspectos, no fue la cosa tan bien, pero ellos se trataba de extender. Y ellos ya consideraban Rusia no solamente a la Rusia rusa, sino también a la Rusia siberiana, no ya de la época en que eso era ruso, sino incluso a la época muy anterior a ellos. Y eso lo consideraban como que eran aportaciones a la ciencia efectuadas por Rusia. Bueno, se habían efectuado, muchas de ellas sí, pero otras no, otras procedían incluso de árabes, y esto de las zonas que estuvieron en el siglo de oro de los turcos, y esto en zonas que luego fueron rusas. Y a pesar de eso, hubo un caso muy célebre, que ya casi con eso voy a terminar ustedes, un gran matemático ruso, este hombre pues había ido a ampliar estudios en Alemania. Y estando en Alemania fue el descubridor del efecto túnel de la física matemática. Era un gran... No, este no era. Este era Gamow, que era un amigo de él. Eran dos grandes amigos que de jóvenes eran estudiantes, estudiaban en el mismo lugar, pero que luego divergieron. Uno de ellos, Marlowe, se pasó de una manera que está representada en el cine, que era pasar de Rusia a Finlandia envuelto en un abrigo de piel blanca. Eso que hizo él, y pudo así escapar a la policía de la frontera y pasarse de un sitio a otro. No sé si ustedes recordarán una película en que la protagonista acaba huyendo de Rusia y para huir se viste de blanco con el traje de novia que había tenido su madre, y así cruzó la frontera. Eso que ahí era una película y era inventado, se cumplió en la realidad con el tal Gamow. Así escapó a los Estados Unidos y se quedó allí. El otro, no, el otro siguió viviendo en Rusia, y el año 37 fue un año terrible. Es un año que, según Alan Barrock, se fusilaron nada menos que a todos los mariscales rusos, menos a uno. Y al único mariscal de la Marina también se le fusiló. Pues se quería condenar a muerte a Gamow, al amigo de Gamow. Y le salvaron porque Kapitsa le salvó. Kapitsa era un ruso comunista que vivía en Inglaterra, que en Inglaterra y en Estados Unidos le ofrecieron puestos fabulosos, pero que él era un patriota ruso, no quiso ir allí y regresó de Inglaterra a Rusia, recibió luego el premio Nobel, levantó mucho allí el nivel. Este hombre tenía acceso directo a Stalin y le convenció a Stalin de que si ejecutaban a este hombre, que era el único que podía interpretar matemáticamente los descubrimientos que él iba estudiando. Y eso es lo que les salvó la vida. No le hicieron al final nada, siguió en Rusia y al final le dieron también el premio Nobel. Como digo, es un año, realmente, es el año de Lysenko. Termino. Lysenko realmente era un farsante. Lysenko se hizo pasar por un gran biólogo y no era tal. Y entonces Vavilov, que era otro sabio ruso muy importante y auténtico, pues le persiguió hasta conseguir que lo enviasen a Siberia, y allí murió de muerte natural, pero como resultado de una enfermedad. Muy posteriormente todo esto se justificó a la muerte de Stalin, todas estas cosas se justificaron, todo lo que se había hecho mal allí. Bueno,
Esto no quiere decir que todo lo hiciesen mal. Hicieron naturalmente, es decir, muchas cosas buenas, entre ellas un gran progreso de la ciencia. Eso hay efectivamente que reconocerlo. Me parece que me he pasado de la hora. Lo siento, pero es que esto es inevitable. En todas las conferencias que doy, pues acabo siempre pasándome de las dos. En fin, les ruego que me disculpen, pero ya a mi edad, pronto voy a cumplir, dentro de unos días cumpliré 90 años, pues ya a mi edad, pues claro, no salen las cosas muchas veces como uno quisiera. Pues muchas gracias por todo.